El rugido que tronó en el backstage no provino de los amplificadores ni del clamor de la multitud que aguardaba impaciente bajo los focos de aquella calurosa noche de julio, sino de la pantalla de un pequeño teléfono móvil que amenazaba con estallar entre los dedos temblorosos de un técnico de sonido. España acababa de marcar en el último minuto de la prórroga un gol agónico, bellísimo y casi irreal que sellaba de manera oficial su pase a las semifinales del campeonato continental. La noticia se propagó por las venas del recinto como un chispazo eléctrico, derribando la delgada línea que separa la profesionalidad del delirio colectivo. Faltaban apenas 5 minutos para que Ana Mena saliera al escenario, con el vestido de lentejuelas ya ajustado, el micrófono inalámbrico en la mano y el pulso acelerado no por el pánico escénico, sino por la épica futbolística que se estaba librando a cientos de kilómetros de distancia. La cantante malagueña, conocida por su energía incombustible y su entrega absoluta a sus seguidores, miró a su manager con los ojos desorbitados, compartiendo un dilema que flotaba en el aire con la densidad de una tormenta de verano. El país entero estaba conteniendo el aliento ante las pantallas, y miles de personas estaban allí congregadas, atrapadas entre la devoción por su música y el ansia viva de saber si la selección nacional lograría la gloria. Mientras tanto, en otra ciudad no muy lejana, bajo el mismo cielo estrellado y vibrante, Antonio Orozco se encontraba en una tesitura similar, contemplando desde la penumbra de su propio escenario como las primeras filas de su concierto no miraban hacia el micrófono, sino hacia las pantallas iluminadas de sus dispositivos, donde los minutos de descuento se consumían como oro en polvo. La música y el fútbol, dos de las pasiones más viscerales del ser humano, se cruzaron aquella noche en un rumbo de colisión inevitable, obligando a dos de los artistas más queridos del panorama musical a tomar decisiones drásticas, improvisadas y profundamente humanas que transformarían sus respectivos espectáculos en eventos históricos. Ana Mena observaba el reflejo de sus propios ojos en el espejo del camerino, escuchando el rumor creciente del público que coreaba su nombre, mezclado ahora con gritos aislados que celebraban el final del partido. España estaba en semifinales. La frase resonaba en su cabeza con la fuerza de un himno. Sabía perfectamente que gran parte de los asistentes habían estado actualizando las aplicaciones de resultados deportivos hasta el último segundo antes de entrar al recinto. La atmósfera estaba cargada de una euforia extraña, una mezcla de adrenalina festiva y distracción masiva. No se podía competir contra el sentimiento de un país entero en pleno éxtasis deportivo, y Ana, con su habitual perspicacia y su conexión natural con la calle, lo entendió de inmediato. En lugar de forzar el inicio estándar de su show y exigir una atención absoluta que el público tardaría en concederle, decidió abrazar el caos. Hizo una señal rápida a su director musical, alterando el orden de la introducción. Cuando las luces finalmente se apagaron y los primeros acordes electrónicos comenzaron a retumbar en el pecho de los asistentes, los focos principales no se encendieron de inmediato. En su lugar, una inmensa luz roja y amarilla bañó las pantallas gigantes del fondo. Ana Mena irrumpió en el escenario con una bandera de España anudada a la cintura, rompiendo el protocolo y saltando con una energía desbordante mientras gritaba a pleno pulmón que estábamos en semifinales. La respuesta del público fue un terremoto de decibelios. La comunión fue instantánea. El concierto no empezó con una canción, sino con una catarsis colectiva donde el artista y sus fans celebraron juntos, durante varios minutos de pura locura, el triunfo del equipo nacional antes de fundirse en los primeros compases de su repertorio pop. A unas cuantas horas de carretera, la escena en el concierto de Antonio Orozco cobraba un tinte completamente distinto pero igualmente magnético. Orozco, un artista cuya espina dorsal es la emoción pura, la poesía cantada y la complicidad íntima con su audiencia, se dio cuenta a los pocos minutos de arrancar su recital de que algo no terminaba de encajar. A pesar de la entrega de sus músicos y de la calidez de su voz, el murmullo de fondo no era el habitual. Había una tensión contenida en las gradas. El partido de la selección estaba llegando a su punto crítico justo cuando le interpretaba una de sus baladas más desgarradoras. Desde el escenario, el cantante podía ver perfectamente el brillo fantasmal de cientos de pantallas de teléfonos móviles que reflejaban el césped verde del estadio donde se jugaba el destino futbolístico de la nación. En lugar de molestarse o apelar al respeto del silencio artístico, Orozco se detuvo en seco en medio de una canción. Miró a su guitarrista, hizo un gesto con la mano para detener la música y se acercó al borde del escenario. Con esa cercanía tan suya, rasgándose la garganta y con una sonrisa cómplice, confesó al público que él tampoco podía concentrarse sabiendo lo que estaba pasando. En un acto de generosidad y genialidad pura, ordenó al equipo técnico que conectaran la señal en directo del partido a la pantalla gigante que habitualmente proyectaba sus primeros planos. El concierto se detuvo físicamente para transformarse en el salón de casa más grande del mundo. Durante los últimos y agónicos minutos del encuentro, Antonio Orozco se sentó en el borde del escenario, junto a sus músicos, compartiendo miradas de infarto con las primeras filas, sufriendo y celebrando cada jugada como un aficionado más, fundiendo el arte y la vida en un solo plano. El contraste entre ambas plazas artísticas dibujaba un mapa perfecto de la noche española. Por un lado, la juventud vibrante y el ritmo frenético de Ana Mena capitalizaban la victoria ya consumada para transformarla en una gasolina extra que encendió su espectáculo desde el primer segundo. Ella no tuvo que parar su concierto porque el pitido final coincidió casi milimétricamente con su salida a escena, permitiéndole cabalgar sobre la ola del triunfo.
El público, liberado ya de la angustia del resultado, se entregó a los bailes y a las melodías del artista con una alegría redoblada, sintiendo que la noche era perfecta e incompleta sin esa celebración musical. Ana se movía por el escenario como un torbellino, entrelazando sus éxitos internacionales con alusiones constantes a los jugadores de la selección, convirtiendo la velada en una fiesta nacional improvisada donde el pop urbano se transformó en la banda sonora oficial de la clasificación a semifinales. Cada movimiento de cadera, cada nota alta y cada interacción con sus bailarines parecía imbuida de ese orgullo festivo que solo el fútbol de selecciones es capaz de inyectar en las venas de una sociedad. Por el otro lado, la experiencia en el concierto de Antonio Orozco fue una. La noche avanzaba y la euforia no decaía en ninguno de los dos frentes. Ana Mena, consciente del subidón de energía que poseía la multitud, alargó sus coreografías y mantuvo un ritmo frenético que no dio tregua a los asistentes. El sudor brillaba bajo los focos y la complicidad entre la cantante y su público era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Cada tema parecía una declaración de intenciones, un monumento a la juventud y a la fiesta que encajaba de manera idílica con el sentimiento de victoria que flotaba en el aire de todo el país. La artista malagueña no dejó de sonreír ni un solo instante, contagiando su carisma a cada rincón del estadio, demostrando que su éxito no es fruto de la casualidad, sino de una capacidad innata para conectar con los deseos y los estados de ánimo de su generación. Para cuando llegó el bis final, la comunión era tal que el público no quería marcharse, prolongando los coros de sus canciones mucho después de que la última nota hubiera dejado de sonar en los altavoces. Mientras tanto, en el feudo de Orozco, la atmósfera tras el partido se había transformado en una suerte de liturgia poética y festiva. El cantautor, con su sensibilidad a flor de piel, supo encauzar la enorme descarga de adrenalina del público hacia una intensidad interpretativa descomunal. Las canciones de amor, de desamor y de superación que componen su discografía adquirieron una nueva dimensión tras haber compartido un momento tan mundano y a la vez tan grandioso como un pase a semifinales. La voz de Orozco sonaba más rota, más auténtica y más conectada que nunca con las almas de quienes le escuchaban. Los asistentes, agradecidos por el gesto del artista de no haberles privado de un momento histórico para el deporte del país, le devolvieron el favor vaciándose los pulmones en cada estribillo, creando una marea de voces que envolvía el escenario en un abrazo acústico inolvidable. Fue un recordatorio de que la música de autor no está reñida con la pasión popular, sino que se alimenta de ella para alcanzar sus cotas más altas. La madrugada encontró a ambos artistas exhaustos pero radiantes en sus respectivos camerinos, sabiendo que habían sido parte de algo que trascendía un simple concierto de verano. La coincidencia del éxito de la selección española con sus actuaciones no fue un obstáculo, sino el catalizador de una noche mágica donde las barreras entre el escenario y la grada se difuminaron por completo. Ana Mena, con su frescura urbana y su bandera al viento, y Antonio Orozco, con su madurez emocional y su pantalla compartida, demostraron que el verdadero talento no radica solo en ejecutar una partitura a la perfección, sino en saber cuándo hay que detenerse, cuándo hay que acelerar y cómo hay que escuchar el latido del corazón de la gente que ha pagado una entrada para compartir unas horas de su vida contigo. España estaba en semifinales. La música había triunfado y el verano acababa de registrar una de sus páginas más hermosas y vibrantes en la memoria colectiva de miles de personas que recordarán para siempre dónde estaban y con quién celebraron aquella gesta inolvidable. La resaca emocional de aquella noche interminable no se desvaneció con los primeros rayos del amanecer, sino que se expandió por los informativos, las tertulias radiofónicas y los millones de conversaciones que inundaban las cafeterías de todo el país. Los teléfonos móviles seguían ardiendo con las grabaciones caseras capturadas desde el epicentro de la locura, fragmentos de vídeo donde la nitidez de la imagen importaba menos que la autenticidad del grito compartido. España entera amaneció con una sonrisa colectiva, balanceándose entre el orgullo deportivo de verse a las puertas de una gran final y la fascinación por cómo la cultura popular había abrazado ese triunfo en tiempo real. Lo que ocurrió en los escenarios de Ana Mena y Antonio Orozco no tardó en ser bautizado por los cronistas como el día en que la música en directo se convirtió en el espejo del alma de una nación. Ambos artistas, cada uno desde su trinchera estilística y generacional, habían firmado un pacto tácito con la verdad de su público, demostrando que un concierto no es un producto envasado al vacío, sino un organismo vivo que respira, sufre y se alegra al mismo ritmo que la sociedad que lo cobija. En las oficinas de contratación y en los círculos de la industria musical se analizaba el fenómeno con una mezcla de asombro y admiración. No era habitual que dos espectáculos de tal envergadura alteraran su rumbo de forma tan drástica por un evento ajeno a la programación. Los directores de producción hablaban de la enorme dificultad técnica y logística que implicaba lo que Orozco había hecho: pinchar una señal de televisión satelital en directo en medio de un sistema de pantallas configurado exclusivamente para contenido visual pregrabado y bucles de vídeo en alta definición. Un solo error de sincronización, un fallo en el códec de audio o un corte en la conexión a Internet de alta velocidad del recinto habrían dejado el escenario a oscuras o en un silencio sepulcral, arruinando la experiencia estética del concierto. Pero el equipo del barcelonés se la jugó por entero,
movido por la misma intuición visceral que empujó al cantante a detener el compás de sus músicos. Fue un salto al vacío técnico que salió bien porque la intención que lo sustentaba era pura generosidad. Por su parte, el gesto de Ana Mena de salir al escenario con la bandera nacional y transformar la obertura de su show en un festival de saltos y cánticos deportivos fue alabado como un ejercicio perfecto de sincronía pop. La artista malagueña comprendió que sus seguidores, en su mayoría jóvenes que devoran el presente a golpe de estímulos inmediatos, necesitaban quemar esa energía futbolística antes de poder procesar las coreografías y las complejas armonías de sus temas urbanos. Si se hubiera ceñido al guión, la primera media hora del concierto se habría sentido fría, con un público mirando de reojo las pantallas de sus teléfonos para leer los análisis del partido o enviar mensajes de felicitación en sus grupos de mensajería. Al regalarles esos minutos de comunión eléctrica, Ana limpió el ambiente de cualquier distracción restante, dejando el terreno abonado para que sus éxitos sonaran con una potencia duplicada. El impacto en las redes sociales no se hizo esperar, y los hashtags con los nombres de ambos cantantes se mantuvieron en las tendencias nacionales durante días, compitiendo directamente con los nombres de los jugadores de la selección que habían obrado el milagro en el campo. Los memes, los montajes de vídeo y las felicitaciones cruzadas crearon un puente digital entre dos mundos que a menudo se miran de reojo. Los aficionados al fútbol que jamás habían escuchado una balada de Orozco aplaudían su hombría y su compañerismo al compartir el sufrimiento de los minutos de descuento, mientras que los puristas de la música pop caían rendidos ante la frescura y el magnetismo patrio de una Ana Mena que demostró no tener complejos a la hora de abanderar la alegría de su gente. La prensa escrita se sumó al aplauso generalizado, publicando columnas donde se reflexionaba sobre el papel del artista en la era de la distracción masiva, concluyendo que la flexibilidad y la empatía son las herramientas más poderosas de las que dispone un creador sobre las tablas. Mientras el país asimilaba la gesta y ponía la mirada en el decisivo encuentro de semifinales que se disputaría en los días siguientes, los propios protagonistas decidieron compartir sus impresiones con sus seguidores. Antonio Orozco, fiel a su estilo pausado y reflexivo, subió un vídeo a sus canales oficiales pocas horas después de terminar el concierto. Sentado en el suelo de un camerino ya vacío, con la voz todavía cansada por el esfuerzo y los ojos brillando de una emoción que el sueño no lograba apagar, agradeció a su público la paciencia, el respeto y la belleza del momento vivido. Explicó que la música sirve para unir a las personas, pero que hay momentos en la vida en que la realidad supera la ficción y que el verdadero arte consiste en saber apartarse para dejar que la vida pase. Sus palabras, cargadas de una humildad sincera, reforzaron aún más el lazo de fidelidad que le une a sus seguidores desde hace décadas, consolidándolo como uno de los artistas más queridos y respetados de la escena española. Ana Mena, por su parte, utilizó la inmediatez de las historias de sus plataformas para volcar toda la adrenalina que aún recorría su cuerpo. Acompañada por su equipo de bailarines y músicos, todavía con la bandera colgada en los hombros y celebrando en el autobús de la gira, la cantante agradeció la locura de una noche que ya consideraba histórica dentro de su carrera. Destacó el orgullo de ver a un país unido por el deporte y la música, y prometió que esa misma energía les acompañaría durante el resto de la gira veraniega. Su mensaje, fresco, dinámico y lleno de vitalidad, conectó de inmediato con esa juventud que ve en ella no solo a una estrella inalcanzable, sino a una amiga cercana que comparte sus mismas pasiones, sus mismos nervios ante el televisor y su misma forma de entender la fiesta. La coincidencia de ambos sucesos abrió un debate interesantísimo sobre la naturaleza de los espectáculos públicos en el siglo XXI. En un mundo donde las giras de los grandes artistas están programadas con precisión quirúrgica, donde cada luz, cada paso de baile y cada palabra que se dice entre canción y canción están medidos por cronómetros y aprobados por comités de marketing, la irrupción de la imprevisibilidad futbolística devolvió a los conciertos su carácter primitivo de acontecimiento único e irrepetible. Quienes asistieron a esas dos plazas aquella noche no presenciaron una reproducción exacta del concierto que se había visto la semana anterior en otra ciudad, ni del que se vería la semana siguiente. Asistieron a una pieza de historia viva, a un pacto exclusivo entre el calendario, el destino deportivo de 11 hombres en un campo de césped y la sensibilidad de dos cantantes que se negaron a ser meros autómatas sobre un escenario. Los días posteriores estuvieron marcados por la preparación de la gran cita de semifinales, pero el recuerdo de los conciertos se mantuvo como un faro de lo que significaba la comunión popular. Los promotores de eventos comenzaron a estudiar con más atención los calendarios deportivos antes de fijar las fechas de las giras veraniegas, entendiendo que competir contra el sentimiento de pertenencia que despierta la selección es una tarea titánica y que, si no se puede vencer al enemigo, la mejor estrategia es unirse a él, tal y como demostraron con maestría Ana y Antonio. El precedente estaba sentado. El escenario ya no era un templo sagrado e intocable donde el mundo exterior tenía prohibida la entrada,
sino una plaza pública donde la realidad podía entrar de golpe, tirar las paredes y mejorar la función si el artista tenía la grandeza de permitirlo. A medida que el torneo avanzaba hacia su desenlace, la mística de aquella noche de cuartos de final se instaló en el imaginario colectivo como el punto de inflexión donde todo cambió. La victoria en el último minuto de la prórroga no solo metió a España en las semifinales del campeonato, sino que desató una ola de optimismo que barrió cualquier rastro de escepticismo en la sociedad. La música de Ana Mena se convirtió en la banda sonora no oficial de las celebraciones en las calles. Sus ritmos pegadizos sonaban en cada terraza, en cada coche que pasaba con las ventanillas bajadas y en cada reunión de amigos que devoraban las horas previas al siguiente partido con los nervios a flor de piel. Por otro lado, la emotividad y el lirismo de Orozco se transformaron en el refugio perfecto para procesar la tensión y la épica del camino recorrido, demostrando que la épica deportiva necesita tanto de la celebración desatada como de la pausa poética para adquirir su verdadero valor de mito contemporáneo. Cuando finalmente llegó el día del partido de semifinales, la expectación era máxima no solo por el resultado deportivo, sino por ver cómo respondería el tejido cultural del país ante un nuevo envite del destino. Las pantallas gigantes se multiplicaron por toda la geografía española, las plazas se llenaron de camisetas rojas y el ambiente previo recordaba a las grandes gestas del pasado. Sin embargo, en el subconsciente de todos los aficionados a la música flotaba una pregunta silenciosa: ¿qué artista se atrevería esta vez a romper las reglas si el partido se complicaba o si la gloria volvía a llamar a la puerta en mitad de una canción? La respuesta ya no importaba tanto, porque el camino estaba trazado y la lección bien aprendida. Aquel fin de semana de julio quedó registrado en los anales de la crónica de espectáculos como el momento en que la música popular española demostró su madurez, su flexibilidad y su arrolladora vitalidad. Ana Mena y Antonio Orozco, dos titanes de la industria con lenguajes musicales diametralmente opuestos, coincidieron en el diagnóstico más importante de sus carreras. El público no va a un concierto solo a escuchar música, va a vivir, a compartir y a sentirse parte de algo más grande que ellos mismos. Al abrir las puertas de sus escenarios a la pasión del fútbol, al detener el tiempo para mirar una pantalla o al saltar con una bandera antes de que sonara la primera nota, ambos artistas elevaron sus espectáculos a la categoría de recuerdos imborrables, demostrando que cuando el arte y la vida se encuentran sin filtros, la magia que se genera es simplemente invencible.